En el mundo actual hay miles de personas que creen en diferentes cosas, tienen diferentes religiones, pero hoy queremos saber quiénes son los ateos. Vamos a hablar de los ateos. Tú ya hablaste justamente de creencias, y tú sabes que en creencias hay mucho. Por ejemplo, hay personas que creen que Dios está en todo y sin el todo no existe Dios, son los panteístas. Los deístas son aquellos que dicen que existe Dios pero está muy distante del ser humano, ese es un deísta. Un teísta, con T, es aquel que cree en un Dios de amor, en un Dios creador, en un Dios sustentador. Muy bien, lo contrario al teísta es el ateo. Nosotros somos teístas porque creemos en Dios. ¿Y quién es un ateo? Ateo viene de la palabra griega ateo, solamente la escritura cambia. ¿Qué significa sin Dios? Un concepto básico es aquel que no cree en ninguna divinidad, pero basándose en un concepto más amplio, también es aquel que a pesar que cree está sin Dios, vive sin Dios. Pero hoy nos vamos a basar justamente en aquellos que niegan la existencia de Dios. Ahora, si niegan la existencia de Dios, y muchos dicen, no, yo no creo en nada, pero ¿qué sostienen? ¿Qué creen una persona que se considera atea? Mira, una persona atea piensa que todas las cosas tienen que tener investigación científica y racionamiento lógico. La filosofía sobre dónde se basa el ateísmo es la filosofía de la negación. ¿En qué consiste la filosofía de la negación? Lo que yo no puedo probar simplemente niego. No existe y yo me cierro para eso. Entonces, aquí tenemos una diferencia que aunque algunos lo confunden y dicen que es igual, pero hay una pequeña diferencia entre un ateo y un agnóstico. Un ateo es aquel que dice Dios no existe y punto, se acabó. No se comprueba, no puedo tocar, no puedo ver, está bien. Un agnóstico dice, y si Dios existe, pruébamelo. Es decir, es aquel que busca pruebas. Él por lo menos está dispuesto a aceptar. La diferencia entre agnóstico y ateo es que el agnóstico está dispuesto a que le compruebe la existencia de Dios. Entonces, compruébame que Dios existe, yo creo. Pero mientras no cree. Exacto. Mientras que el ateo basa su filosofía en la negación. Yo no creo, aunque me muestres. O sea, el agnóstico sería un paso del proceso a creer. Exacto. Porque no cree igual que el ateo, pero está dispuesto a aceptarlo. Capaz que en algún momento creer o al no creer, él lo que necesita son pruebas tangibles, ¿correcto? Él quiere tocar, quiere palpar, quiere ver. Por ejemplo, la mayoría de agnósticos son los científicos, ¿no? Personas que quieren todo comprobar, ¿correcto? Ahora, no todos los científicos son agnósticos, ateos. Nosotros recordemos que los grandes científicos de nuestra historia fueron personas creyentes, porque a través de la ciencia, como vamos a hablar hoy, la ciencia es una puerta para encontrar a Dios. Atentos. Ahora se viene. Ahora sí se viene. ¿Están preparados? Bueno, entonces ellos, pastor, ¿pueden ir al cielo? Con esta creencia. ¿Será que, no sé, o sea, si no creen en nada? Muy bien. Mira, todo ateo tiene la posibilidad de estar en el cielo, pero nadie llegará al cielo siendo ateo. Llegarán ex-ateos. Es como todo homicida tiene posibilidad de llegar al cielo, no como homicida, sino como ex-homicida. Encontramos a un Pablo que fue un asesino, un David que fue un asesino, un Moisés que fue un asesino, fueron transformados por Dios y estarán en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? No existe pecado que te cierre el cielo. Lo que existe es un rechazo a la gracia de Dios. La gracia de Dios está disponible para todos. El ateo, el homicida, todos. Todo ser humano, por más criminal, peor. La salvación no es por obras, es por gracia. Ahora, Joel, decís que cualquier ser humano puede recibir salvación y nosotros queremos justamente compartir con todos. A veces nos cuesta un poco, pero intentamos amar a todas las personas. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos amar, charlar, compartir con una persona que se considera atea, pero sin ofenderla, sin lastimarla, sin dañarla con nuestros pensamientos que son diferentes? Mira, yo voy a comenzar respondiendo esa pregunta así. El ateo tiene creencias que a nosotros nos van a ayudar a armar puentes entre ellos. Por ejemplo, una de las cosas claras que tiene el ateo es que el ateo tiende todo a cuestionar y a pensar. Y eso es, ojo, eso es bueno. Eso es muy bueno, porque todo cristiano está también llamado a reflexionar, a pensar el por qué. Hay muchas personas que están en una iglesia y no saben ni por qué están. Bueno, la Biblia dice, lo que nos hará libres es la verdad. Y parece que conocerla, buscarla. Y la verdad tiene un conocimiento. Jesús nos explicó que la verdad es como un tesoro y para encontrar el tesoro hay que excavar, etc. Eso es un punto a nuestro favor, ¿correcto? Ahora, número 2, el ateísmo se sustenta en la información científica. Y ahí está nuestro primer puente, porque la ciencia no contradice a la Biblia, sino la ciencia confirma la Biblia. ¿Y será que muchos cristianos no conocemos de ciencia o nos hablamos para no saber esto? Ahí está el problema. Tú eres ateo, tú estás perdido, yo me voy a salvar. Entonces nosotros al ateo hemos tendido a condenarlo, a criticarlo en lugar de ayudarlo. Porque yo voy a decir algo, un 70% de las personas que se consideran y dicen ateas en sí no son ateas. El ateísmo apenas
personas es una máscara porque ellos tienen heridas mal cerradas en su vida. La mayoría de aquellos que dicen ser ateos, estoy hablando de aquellos que no son científicos, aquellos que dicen no creen en Dios, es porque ellos buscaron alguna respuesta para el sufrimiento, para el dolor, en orden a que pensar que hubo un diseñador detrás del mundo. Entonces, se necesita mucha más fe. Claro, se necesita mucho más fe para poder creer en eso. La evolución es un dogma de un ateo, solo que no tiene un sustento, no tiene una comprobación científica. Entonces, si el ateo dice, yo quiero que tú me compruebes científicamente, entonces uno también puede decir, ¿y cómo tú me pruebas científicamente la teoría de la evolución y que nosotros venimos de la nada? No, sí. Es el argumento de causa. El argumento de causa tiene que ver con lo cosmológico. Apareció, ustedes conocen, un ateo que ya murió hace poco tiempo, Stephen Hawking. Él decía lo siguiente: el universo es explicado a través de las leyes físicas sin necesidad de intervención divina. Eso es lo que él decía. Nosotros podemos tomar incluso su frase porque él nunca pudo responder una pregunta. Entonces, si con leyes físicas se explica el universo, ¿cómo se explica el orden y la precisión que hay en el universo? Eso es inexplicable. ¿Cómo es que el universo es tan ordenado? Porque aquí viene la lógica. Yo no voy a creer que del caos venga el orden. Eso es ilógico, ¿me entiendes? Yo no puedo creer que de la materia, que no es inteligente, porque según ellos somos resultado de un polvo atmosférico, que no tiene inteligencia, salgan seres inteligentes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo respondes eso? ¿Me entiendes? Entonces, el primero tiene que ver con que existe un diseñador inteligente. Por algo muy simple. Todo lo que existe tiene una causa, y esa causa es por un originador. Un reloj, es imposible que creas que las agujas se juntaron, los números se juntaron y existió. Si un reloj para que funcione necesita algo así, imagínate, empieza a mirar lo macro y lo micro que existe en el universo. Entonces existe un diseñador, e incluso hay científicos que dicen que el mundo, el planeta está diseñado para que exista vida a través del oxígeno, a través de todo lo que existe. Entonces existe un diseñador. Eso fue comprobado por Isaac Newton, por ejemplo, por Albert Einstein, incluso, aunque él no cree directamente en Dios, él sabía de que existe un diseñador o alguien que está detrás de todo eso. Bien. Allí podemos decir que la ciencia nos abre la puerta. Albert Einstein dijo, me parece que decía, cada vez que la ciencia abre la ventana, encuentra a Dios detrás de ella. Interesante. Cuanto más investigues, más se puede comprobar que Dios existe, que hay una mente superior. Es decir, para un científico la prueba más evidente es cada vez que él estudia, desde lo más grande a lo más mínimo que existe en el universo. Número 2, es el argumento ideológico. El argumento ideológico es interesante. Si Dios no existe, ¿cómo llegó la idea de un Dios a la mente humana? ¿Cómo? Si no existe. Esto tiene que ver con un argumento ontológico. Ontológico tiene que ver con la ciencia del ser. Y esto es interesante. Mira, ve, todo ser humano ya nace religioso. Nace con la necesidad de adorar. Esto, según la antropología, aquellos que estudian la existencia del hombre, su comportamiento, no puede decir así. Nadie nace ateo. Todos nacemos religiosos. Nos podemos volver ateos, es verdad, pero nadie nace. Todos los seres humanos tenemos un vacío existencial. Todos tenemos necesidad de adorar. Entonces, si Dios no existe, ¿quién colocó en el ser humano la idea que existe un Dios o la necesidad de adorar? ¿Quién colocó? Ese es el segundo argumento, el argumento ideológico. Número 3, el argumento moral, de la moralidad. Si Dios no existe, no hay moral. ¿Cómo yo puedo decir qué es correcto y qué no es si no hay algo que me diga que realmente es bueno? Y ahí está un concepto bíblico. Dios nos creó seres morales porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué tenemos moral?
o conciencia de aquello que es bueno o malo, porque somos hechos a imagen de Dios. ¿Cómo un ateo, por ejemplo, puede explicar conciencia y culpa? ¿Por qué tienes culpa de algo que has hecho? ¿De dónde viene la moral? La moral es la huella de Dios en el ser humano. Número 4, argumento de revelación. Y dice, yo necesito ver para creer. Claro. No, hay muchas cosas que no ves y crees. Si tú te golpeas la cabeza y dices, me duele acá, yo te digo, enséñame el dolor, Joaquín. ¿Dónde está? Yo no veo el dolor. No, pero me duele. No, no lo veo, tú estás mintiendo. Hay muchas cosas que nosotros no necesitamos ver. Hay otras maneras de poder comprobar, claro. ¿Correcto? Ahora, la mayor revelación de Dios para la humanidad es Salmos 19, los cielos, la naturaleza, la revelación, la Biblia, las profecías. ¿Cómo yo explico cómo una profecía que se dijo en un lugar se va a cumplir exactamente si no hay un Dios que lo revela? Y número 5, el argumento de la probabilidad, que ustedes lo han escuchado probablemente muchas veces. Vamos a imaginar que tú, Denise, eres ateo y yo soy cristiano. Vamos al argumento de la probabilidad. Vamos a imaginar que Dios no existe. Por un momento, tú eres ateo y yo soy cristiano. Yo sigo creyendo que Dios existe, pero Él no existe. Vamos a imaginar que Dios no existe, entonces yo vivo de una manera correcta, etcétera, etcétera. Yo muero. Un día, tú también mueres. Ahora, dame la probabilidad del 50% que Dios sí existe. Yo creo en Él, yo confío en Él y un día muero y tú también mueres. Cuando nosotros resucitamos, imagínate una cosa. Si Dios existe, yo gané la eternidad, tú te perdiste para siempre. Sí. Pero si Dios no existiera, yo viví feliz y no me perdí nada. Exactamente. El argumento de la probabilidad, ¿me entiendes? Entonces, aún por todo lo que tú puedas colocar para una persona que dice ser ateo, estos argumentos le van a ayudar por lo menos